En el día de hoy voy a mostrarte cómo hice un videojuego para Android en una semana. Sí, en una semana. Todo empezó un día el cual me propuse hacer un videojuego para móvil en un plazo corto de tiempo con el objetivo de poder terminarlo y diseñar una idea simple pero divertida. Por lo que ese mismo día tomé lápiz y papel y empecé a idear lo que quería hacer, pero no salió tan bien. Así que abrí Paint, todo un clásico, mientras imaginaba cómo podría ser mi videojuego, hasta que al final conseguí una idea clara de lo que quería hacer. El concepto es simple, eres un personaje en un mundo cuadriculado, el cual tu movimiento es por casilla. La idea es conseguir todos los coins que estén en el nivel para poder pasar al siguiente. Pero espera, no será tan fácil, deberás enfrentarte a una serie de trampas y obstáculos que estarán dispersos por todo el mapa. Además, deberás estar pendiente al tiempo, ya que si el contador llega al 0, perderás. Rápidamente empecé a buscar referencia sobre un Game Design Document, o más conocido como un GDD, y retraté todo lo que quería hacer para mi videojuego, con cada detalle. Luego de que ya tenía la idea y un documento de diseño con cada detalle de mi videojuego, empecé manos a la obra con el prototipo. Para este proceso abrí mi motor de videojuego de preferencia, que es Unity, y empecé a recrear las mecánicas básicas de mi juego. Al haber terminado un prototipo súper básico y simple, decidí empezar con la creación del arte, eligiendo el estilo pixel art, ya que es simple y muy atractivo, justamente lo que yo necesitaba. Luego de tener mi personaje principal, usé los sprites de Unity para crear los diseños de la cuadrícula en mi escenario. Ahora tenemos un personaje que se mueve por casillas, primer paso realizado. Lo siguiente era diseñar la UI de mi juego y el contenido del mundo, por lo que usé Piskel y Figma para recrear todo lo que quería y listo, ya tengo la UI y los sprites que necesito. Así que empecé a recrear una plantilla reutilizable para hacer cada uno de mis niveles, lo cual contenían todos los elementos necesarios y mecánicas del mismo. Con mucha paciencia y pensando bien cómo utilizar cada uno de los elementos, empecé a construir cada uno de los niveles. Fui probando cómo iba quedando todo. Después de haber arreglado mi bug y testear el juego algunas 40 veces, aún faltaba algo. ¿Pero qué? Pues claramente aún faltaba un plus, y era que aún se sentía vacío cada uno de los niveles, debido a que no tenía ni efectos de sonido, ni música, y mucho menos una UI agradable como un menú de Game Over o Win. Luego de haber realizado el diseño de mis interfaces, pasé a programar cada funcionamiento de las mismas. Como no sé hacer música y mucho menos efectos de sonido, abrí Freezone y busqué todos los efectos necesarios y música ambiental para mi juego. Esa es. Y listo, ya tenía un juego para móvil hecho en una semana, el cual se ve bien, es simple y funciona. Por lo que el siguiente paso era hacer la BIR y exportarlo para Android. Muy sencillo, la verdad. Te amo, Unity. Luego de 5 horas descargando SDKs de Android y solucionando el bug, que tuve que migrar el proyecto a una versión nueva de Unity, y así todo funcionó correctamente. Por lo que el juego ya por fin estaba hecho. Este ha sido todo mi proceso para crear un videojuego en una semana. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, te invito a suscribirte para más contenido del estilo. A continuación te dejaré un gameplay del juego para que disfrutes del resultado.